Buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo, como siempre a la distancia. Y déjenme empezar, por favor, citando un texto de uno de los autores que dice así, dice, él ha confiado a los llamados a predicar su palabra. A estos privilegiados hombres se les ha encargado el alto honor de proclamar, escuche, de proclamar la inimaginable sabiduría de Dios en la cruz. Esta profunda verdad supera con creces la inteligencia de cualquier hombre, inteligencia que no la puede concebir. Esta es la sagrada palabra confiada a los que han sido comisionados por Dios para predicar. Estos predicadores deben dar a conocer lo que ninguna mente humana podría llegar a entender sin la revelación divina. En vista de esto, jamás podría concederse mayor privilegio que dar a conocer a este Cristo crucificado, puesto que Dios es soberano al salvar a los pecadores. Al predicador simplemente se le exige que presente fielmente la verdad bíblica. Luego debe dejarle el resultado a Dios. Cuando el Evangelio llega a los elegidos, Dios los llama a la fe en Cristo. Por lo tanto, el predicador no necesita manipular al oyente, no necesita recurrir a artilugios para camuflar el mensaje. Tampoco necesita apelar a técnicas represivas que producen falsos resultados. Simplemente presentar la verdad en el poder del Espíritu, confiando en que Dios produzca la respuesta. Esto significa que el predicador no debe ser apasionado. Esto no significa que el predicador no deba ser apasionado ni persuasivo al presentar la verdad. Tampoco significa que no debiera predicar con un sentido de extrema urgencia, pero sí significa que no intentará inducir una respuesta a las personas a las que les lleva la palabra. Además, no debe distorsionar el mensaje con el fin de forzar la conversión de sus oyentes, ni puede falsificar la obra del Espíritu. Al contrario, el predicador, al que Dios bendice, predica la palabra con toda la fuerza de la convicción, pero deja el resultado a la soberanía de Dios. Padre, te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo que se torna por momentos bastante difícil, Señor. Donde por momentos, Señor, pareciera, bendito Rey Santo, mi amado Señor, que faltasen por momentos las fuerzas o faltase el ánimo o el aliento, Señor. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada uno. Incluso bendíceme hoy, Señor, con la presencia de tu Espíritu, para poder predicar sincera y limpiamente, Señor. Porque a la verdad, mi humanidad, y esta humanidad es imperfecta, mi humanidad es falible, mi humanidad es muy limitada. Pero si acudo a ti, Señor, sé, Señor, y tengo la certeza de que tu Espíritu Santo podrá asistirme, Señor, para poder predicar limpia y sinceramente. Así que prepara nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, Padre. Es en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, pues a los que me están viendo, los que me están siguiendo, acabo de citar un texto de uno de los libros de un autor que se llama Steven Lapson. El pastor Steven Lapson es fundador y presidente de One Passion Ministers, un ministerio diseñado para traer una reforma, ciertamente. Es profesor de una academia bíblica y es un hombre con un fervor para enseñar de una manera muy especial. He citado este texto porque nada puede ser más apropiado, como lo dice este hombre en su libro, que predicar ciertamente con convicción y dejar el resultado a la soberanía de Dios. Sin embargo, hay algo que sí debemos de hacer de nuestra parte y es escudriñar las Escrituras y empezar ciertamente a seguir indagando, a seguir hurgando, a seguir escudriñando la palabra. Steven Lapson en su libro se lo recomiendo para quien quiera de alguna manera leer y edificarse. Se llama La predicación que Dios bendice y el prólogo lo hace uno de los grandes maestros de la Biblia, así que se lo recomiendo, La predicación que Dios bendice. Algunos me preguntan, pastor, ¿no dijo el nombre del autor o el título del libro? Pues yo lo digo, pero con el ánimo de que lo compren y estudien y de que lo lean. Obviamente el principio es la Biblia, pero cómprenlo, estudien. Son libros y autores que edifican verdaderamente. Bien, quise empezar con este autor ciertamente
porque si de algo se precisa por este tiempo es que podamos estar inmersos en, en el estudio de la palabra, en la oración. Estamos viendo unos tiempos complejos y como iglesia también. Mas, sin embargo, lo que nos debe alentar para estos días es el estudio, es la oración, pero por sobre todas las cosas no dejar de estudiar, hermanos, no dejar de ir a la palabra. Así que acompáñeme por favor a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Pero vamos a estar en el versículo 1 principalmente, amén. Así que síganme ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No cabe la menor duda que el apóstol Pablo no es que esté concluyendo los anteriores 11 capítulos, pero sí está dando una transición muy importante. Me refiero del 12 en adelante hasta el último de los capítulos, hasta el capítulo 16, el apóstol Pablo está haciendo una transición y ya para presentar en el capítulo 16 una doxología, esto quiere decir unos saludos. Pero no cabe la menor duda que el apóstol Pablo, después de haberles enseñado los 11 capítulos, quisiera como concluir él a partir del 12 con una enseñanza muy profunda y clara, donde muchos eruditos y estudiosos de la palabra consideran de alguna forma que viene siendo la médula de la sana doctrina, y esto es la carta del apóstol. Es la médula de la sana doctrina. Así que el apóstol se dispone a hacer un encargo, un llamado muy especial a los creyentes después de haberlos pasado por 11 capítulos. Y el apóstol Pablo se dispone a hacer un encargo muy especial, a hacer un encargo que ciertamente es dirigido. Existen muchas personas, ciertamente en la actualidad, incluyendo a muchos cristianos genuinos, que asisten en masa a diferentes iglesias, a diversas, acuden a seminarios, están en conferencias, y todo esto, pues no quiero decir que sea malo, todo lo están buscando de alguna manera como beneficios para sí mismos y para crecer, beneficios en lo personal, para que se pueda llevar a la práctica, ya sea beneficio espiritual, emocional o financiero, tal vez moral, ¿no? Con la esperanza de recibir más de Dios. No digo, vuelvo y le repito, que esté mal acudir a seminarios, estar en simposios o tal vez, no digo que esté mal, no, ni de ninguna manera, pero por lo general y la norma y lo que se ve es que buscan ciertamente porque están buscando es más de Dios, más de Dios. Y la pregunta sería, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué están buscando más de Dios? ¿Será que quieren alimentar algo de ellos mismos? ¿Será que se quiere alimentar algo de sí mismo? Porque uno también puede caer en esto, ¿no? Ir, estar y alimentarse, pero ¿para qué? ¿Para sí mismo será? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a indagar a través de este texto cuál es el encargo y por qué les estoy hablando de que muchos están buscando hoy. Vuelvo y le repito, no es malo el seminario, no es malo el simposio, no es malo ciertamente asistir a enseñanzas donde se puedan crecer, no es malo, pero la pregunta sería, ¿por qué se hace? ¿O por qué lo hacen? ¿O por qué a veces lo hacemos? Miren, en alguna oportunidad alguien se me acercó muy juiciosamente y me dijo, pastor, no creo estar llevando una vida cristiana como yo quisiera o como pareciera que le agrada a Dios. He estado como inmerso ciertamente en la frustración y la verdad es que siento que esa frustración como que me alcanzó, como que me ató la frustración. Y yo le preguntaba el por qué de alguna manera podría llegar a sentirse así. Alguien me dijo, mire, me preparé para ser líder de, bueno, vamos a cambiar ligeramente, me preparé para ser líder de 85 y después para ser líder de 1700 no sé qué, y después de 1.300.000, y en mi mente guardé y en mi corazón guardé que yo iba a ser el profeta a las naciones, o el apóstol a las naciones, o el líder a las naciones. Entonces para eso lo intenté todo.
Acudí a seminarios donde creí que aprendí a hablar en lenguas, donde también podía profetizar incluso a otras personas, he experimentado incluso algunos, me decía, pues supuestos milagros, he sido sacudido por el Espíritu Santo, he asistido a iglesias donde tienen sanidades, donde hay toda clase de experiencias extrasensoriales. Y he hecho muchas cosas, también me he dedicado en el tiempo para hacer algún tipo de estudio teológico, de estudio de la palabra, pero a pesar de todo eso, decía este hombre, no me siento complacido con mi vida y sé que pareciera que Dios no está agradado. He tratado de obtener todo lo que más puedo de Dios, todo lo que más puedo de Él, he tratado de obtenerlo. Y la verdad, me decía, aún no me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. He intentado sacar todo lo mejor de Dios y creo que necesito más. Creo que ciertamente tengo que sacar algo más de Dios. Y la verdad, mis amados hermanos, creo que ahí estaba el quid del asunto y ahí estaba la respuesta al asunto. Ahí estaba la respuesta a la frustración. Que si ustedes me apuran un poquito, creo que podría yo ponerme. Creo que esa persona era yo también. Creo que yo también pasé por ahí buscando más de Dios y buscando más cómo hacía para sacar más de Dios, ¿no? Y en vista, vuelvo y les digo, a veces Dios permite que uno llore para que después con el tiempo pueda consolar o que uno se caiga para aprender cómo es que se puede levantar o cómo otro lo levanta para después levantar, porque Dios se vale también de muchas cosas en nuestra vida y de nuestra, inclusive de nuestra propia vivencia para después aconsejar sabia y bíblicamente. Volviendo al tema, creo que ahí estaba el quid del asunto. Creo que el quid del asunto, la respuesta a eso es, no es cuánto tú puedes sacar más de él. Y el fundamento de la vida cristiana, amado hermano, el fundamento de la vida cristiana, espiritualmente hablando, y la felicidad verdadera, no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios, sino en dar todo lo que somos y tenemos a Él. Ese debe ser el fundamento de nuestra vida cristiana. Ese debe ser el vivir de nuestra vida cristiana. Es cuánto podemos nosotros entregar todo a Él, cuánto es lo que nosotros estamos dispuestos a dar todo a Él. No es cuánto yo tengo que sacar de Él, cuánto más, no, porque ya Él no lo entregó todo, ya Él no lo dio todo. Lo único que tenemos es seguir escudriñando su palabra, seguir estudiando, seguir edificándonos, seguir creciendo, seguir formando nuestro carácter, que Él siga formando nuestro carácter, seguir muriendo a nuestro temperamento, un temperamento que muchas veces raya también en lo del mundo. Pero hay algo que sí es claro, hermanos. La vida cristiana, espiritualmente hablando, y la felicidad verdadera no consiste en cuánto yo puedo obtener de Dios, sino en cuánto yo puedo servir y cuánto tengo para dar a Dios. Y si ese que tengo para dar a Dios es todo. ¿Me estoy haciendo entender? Así que el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, o sea, así que es una afirmación. Y le está hablando a hermanos, o sea, a sus hermanos entrañables. Les dice, os ruego, les está haciendo una plegaria, les está haciendo una especie de súplica, les está diciendo, mire, no hay como otra opción, ¿no? Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a verlo. Entonces, él está haciendo una exhortación. Ahora, ¿qué significa el término exhortación? Permítame, por favor, acudir a uno de los autores, porque yo no sé usted qué tiene por idea que es exhortar. No lo sé. De pronto, algunos tienen por idea exhortar bueno, no lo sé, no voy a entrar en eso, pero permítame acudir a uno de los autores y consultar ciertamente el término de la palabra exhortación. Dice, exhortación, viene del verbo viene del griego parakaleo, o sea, de paraclesis, que significa originalmente o indica un requerimiento, un acercamiento con la misma raíz que se usa escuche, para, consolar o abogado. También viene de la raíz que se puede utilizar para consolación o confortamiento. La exhortación, escuche, es una responsabilidad particular de los pastores y debe ejercitarse en la exposición pública, también de las ovejas hacia sus pastores. O sea, quiere decir que exhortación es consolación, confortamiento, acompañamiento, es ciertamente
como del término exhortación. Entonces lo que el apóstol Pablo estaba haciendo con la iglesia, quería era como confortarlos y decirles, mire, acabo de enseñarles 11 capítulos y ya vamos a ver qué les enseñé en los 11 capítulos. Acabamos de ver 11 capítulos, ¿no? Entonces, la exhortación que está haciendo Pablo, cuando les dice hermanos, si os ruego, está evidenciando ciertamente un corazón de un hombre de Dios que no se enfoca en las cosas que necesitamos, ciertamente, que no se enfoca en las cosas que quiere recibir de Dios, porque mire lo que dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, o sea, en este caso, que nos demos. No está diciendo que os ruego que usted le haga las siguientes peticiones a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Así que, mi amado hermano, de eso se trata el término, consolar, confortar, acompañamiento, de eso se trata. El apóstol Pablo dice, mire, lo que está haciendo es confortándolos, lo que está diciéndoles es, mire, ya acabo de enseñarles 11 capítulos, ¿no? Vuelvo y le digo, los eruditos y los grandes estudiosos de la palabra consideran la carta del apóstol Pablo a los romanos juntos con Efesios y Gálatas como la médula espinal de la doctrina. Y el apóstol les está diciendo, mire, después de 11 capítulos, así que, o sea, después de estos 11 que les acabo de enseñar, así que, ¿qué, Pablo? Hermanos, o sea, les está hablando con alta estima. Os ruego, les está haciendo una solicitud que va más allá de simplemente cualquier favor. Por las misericordias de Dios, y ya vamos a ver misericordias de Dios, que presentéis que presentéis. O sea, en este caso, el apóstol Pablo está diciéndoles, ya no vamos a pedir, ahora nos toca estar. Y creo que el Señor dispuso este tiempo, el que estamos viviendo nosotros, para que nos podamos examinar a la luz de la Escritura y con la iluminación del Espíritu Santo. Creo firmemente, mi amado hermano, que lo que procura Él es que nos capacitemos, que crezcamos en el estudio de la oración, en el estudio de la palabra, en la oración, es una verdad, para terminado este tiempo, muy seguramente, poder ir, entregarle y darle, antes que apartarme o desistir. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me estoy haciendo? Si no ves a alguien en el conectado, por favor, márcale y dile, mira, estamos en nuestro tiempo, lo adelantaron hoy por alguna razón, se adelantó a las 2 de la tarde, pero después seguiremos, retomaremos nuestro horario habitual de 2 de la tarde, amén. Pero llame a las personas, dígale, mire, estamos en nuestro tiempo y aprovechando bien el tiempo. Entonces, mi amado hermano, creo que este es un tiempo, ciertamente, que el Señor apartó. Creo que es un tiempo, vuelvo y se lo repito, lo he dicho muchas veces, para que crezcamos y nos capacitemos en el estudio de la palabra y en la oración. Pero esto con una finalidad, no para nosotros, sino para que sea para Él. Para que ojalá desde ya, desde nuestras casas, desde lo que somos, desde nuestras casas, desde lo que somos, podamos empezar a servirle a Él. Algunos están esperando, sí, que pase todo esto, pero preparémonos desde ya, preparémonos desde este preciso instante, en el estudio de la palabra, en la oración, preparémonos y crezcamos y dejémonos formar en nuestro carácter, para que cuando salgamos de acá, el resultado no sea ¿qué hay para mí? Sino, Señor, todo tengo para dártelo a ti. Amén. Todo tengo para dártelo a ti. ¿Qué tienes? Todo tengo para dártelo a ti, Señor. ¿Sí? Hoy el enemigo también está actuando, porque escuche, el diablo no está en cuarentena, hermanos. Si usted cree que porque el presidente de nuestra nación, al cual bendecimos y oramos por él para que el Señor le siga dando sabiduría, lo mismo que alcaldes y gobernadores y les dé sabiduría, si usted cree que el presidente dijo todo el mundo 13 días más o 15 días más en cuarentena, el diablo dijo, bueno, sí señor, todos, yo también, sí señor, el diablo y sus demonios dijeron, bueno, sí, todos en cuarentena, sí. ¿Usted cree que el diablo está confinado con sus demonios también en cuarentena porque le tiene pánico al coronavirus? No, hermano, no, él no está en cuarentena. Está mirando, está como león rugiente a la espalda, mirando qué matrimonio atacar, qué familia atacar, qué hombre atacar, qué mujer atacar, qué joven atacar, qué niño atacar. Y para eso utiliza también los mismos medios que para nosotros han sido una bendición, para otros por este tiempo y son como de maldición. Y el diablo está hoy alborotadísimo, hermano, acá. Cientos de matrimonios. Mire las estadísticas, o sea, yo no me he dedicado en este tiempo, me he apartado un poco de los noticieros, la verdad, y de mucha cosa que tenga que ver hoy con noticieros me he apartado mucho,
Porque a la verdad es que, hermano, pues como que hay un mare magnum de cosas y empieza la mente y el corazón a agitarse y empieza a haber. Entonces he procurado más bien estar como apartado de este tema. Veo por ahí algunas estadísticas de periódicos serios a nivel mundial y no más, no veo nada más amarillista, no veo nada más. Pero ¿ustedes creen que el diablo está acabando, está en sus vacaciones y no está acabando con familias, hermano? Mire, solamente para un dato que le voy a dar hoy, que lo vi esta mañana, creo que lo repasé el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Escúcheme lo que le voy a decir, casi que se triplicaron o cuadruplicaron, no sé, tengo la magnitud, no tengo como magnitud en cifra muy clara, pero es demasiado. Las agresiones intrafamiliares físicas y los abusos a menores. O sea, el diablo no se ha quedado quieto en ninguna manera, en ninguna manera. Y si no se ha quedado quieto para aquellos, escuche, que son incrédulos, que no, aún no desarrollan vida cristiana, pues mucho menos para los creyentes. Para los creyentes el enemigo también está actuando y como le repito, no está en cuarentena, ¿no? Sabe que nuestra mente y emociones tampoco están en cuarentena. Porque, o dígame usted si su mente está en cuarentena. No, las mentes no están en cuarentena, ni los corazones ni las emociones no están en cuarentena. Es por ello que va a intentar abatirle a usted, va a intentar enviar mensajes como por ejemplo, no valió la pena, no sirve, esto mejor lo dejamos así, es mejor seguir a Dios de lejos, yo creo que no voy a servir para el servicio, yo creo que mejor no asistimos porque es que a nosotros Dios no nos usa. No soy digno, tal vez pensarán otros, o a otros pensarán, no, es que la exigencia en familias en Cristo hoy en la iglesia es mucha, es muy alta para poder servir. Esto tal vez puede ser para otros. No, hermanos, no es cierto. Yo les animo a la distancia, no es verdad. No es cierto, hermano. Todo tiene un tiempo, dice la palabra. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y este es un tiempo para evaluar, reflexionar, meditar y pedirle al Señor ciertamente a través de la palabra que nos direccione en el servicio a Él. Pero todos somos útiles en el reino de Dios, todos, absolutamente todos. Así que no desmayes, así que no declines. Algunos han pensado por momentos, yo no vuelvo a la iglesia mejor, eso no es para nosotros, mejor vámonos y quedémonos, no sé, hagamos otra cosa. No es cierto, no se dejen robar la bendición. No se dejen quitar la bendición, la verdad. Ahora, no se dejen, ¿y por qué? Por los pensamientos, por los sentimientos. Bueno, hoy se están viviendo unos tiempos muy tremendos y si no acudimos a la palabra, hermano, si no acudimos a la palabra, pues no vamos a tener ciertamente, no vamos a tener ciertamente ese indicativo, esa instrucción, el camino, la senda verdadera. Mire, Martin Lloyd Jones, que es uno de mis autores, Martin Lloyd Jones dice, quienes estudian sus Biblias no deberían estar sorprendidos con el estado actual, ni mucho menos con lo que le espera a este mundo caído. Martin Lloyd Jones. Entonces esto no nos debe sorprender ciertamente lo que está pasando. Los que hemos estudiado la palabra sabemos que muchas de estas cosas incluso van a pasar y van a ser en aquel tiempo en el cual nos habla Apocalipsis, van a ser mucho más tremendas. Pero este no es un tema para desanimarnos hoy. Este es un tema para ciertamente involucrarnos y como dice el apóstol Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, o sea, que ya mires en qué puede servir a Dios. O sea, a Dios no siempre vamos a acudirle para ver qué hay para nosotros. Creo que ahí es donde muchas veces radica la mayor de las frustraciones. Porque tanto que se le pide y muy seguramente las cosas no son como uno quiere o pretende y uno va a creer que Dios no lo escucha o que Dios no es para uno, que ese Dios realmente no es el Dios al que estoy siguiendo. Y no es así. Hoy tenemos que tener muy claro, al Dios al que nosotros seguimos es un Dios al que tenemos que servir. Vida cristiana productiva y satisfactoria no se encuentra en conseguir más, sino en darlo todo. Amén. Eso es, hermano. Vaya, acompáñeme a Juan, capítulo 4, en el versículo 23. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acompáñeme en el 4:23. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, ¿qué está diciendo? Este es un tiempo de adoración, hermano. Un tiempo, y la adoración, escuche, muchos la llevan o tienen la idea de que la adoración ciertamente tiene que ver con algunos instrumentos y unas voces y hacer unos buenos ensayos y al final un buen ensamble y que salga algo de melodía y de voces el domingo. Pero realmente la adoración, cuando uno indaga y profundiza, la adoración es con nuestra vida propia. O sea, nosotros no vamos a adorar a cuatro paredes, que damos gracias a Dios por la edificación, pero nosotros llevamos adoración. ¿Qué es llevar adoración? Desde nuestra casa nosotros llevamos adoración. Entonces estamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 y acabo de citar Juan 4:23. Entonces nosotros llevamos desde nuestra casa adoración. ¿Y cuál es la adoración? Es esa conducta, es esa evidencia de que somos salvos, de que hemos creído. Es esa la evidencia. Son nuestra conducta también, es nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida financiera, nuestra parte moral, nuestra parte sexual con pureza de mente y de corazón. Eso es adoración. Eso es adorar. Se adora al Señor con la vida misma. Muchos tienen en la mente que adorar es solamente estar el domingo con unos instrumentos y unas buenas voces. Hace parte ciertamente del servicio del domingo, pero la verdadera adoración es con nuestra propia vida. El apóstol Pablo define verdaderamente al cristiano. Los que vimos Filipenses, ¿se acuerdan que hicimos un estudio de Filipenses? 5 domingos estuvimos, pues estudio no, predicamos Filipenses capítulo a capítulo. Pero el apóstol Pablo, para los que recuerdan, en Filipenses capítulo 3 dice que los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo que está diciendo el apóstol es que los que en espíritu verdaderamente servimos, o sea, estamos llamados a servirle a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en la parte B de este texto está diciendo, escuche, los que en espíritu servimos. O sea, que lo nuestro, hermanos, es servicio. Lo nuestro es servir, animar, cuidar, rodear, consolar, levantar. Esa es una sublime y hermosa labor. Pero uno no puede estar pensando que otros lo hagan todo el tiempo por nosotros. Y que todo el tiempo, no, hermano, uno no puede actuar caprichosamente creyendo que es que los demás están para mi servicio. Uno tiene que empezar a entender como verdadero cristiano que la vida de uno, como verdadero adorador, se diseñó para servir a Dios y para servir a otros. Esta mañana le escribí a alguien porque por alguna razón le dije, mire, nosotros estamos en este justo momento para servir, animar, cuidar, rodear, consolar, levantar. ¿Y sabe qué es eso? Eso es una sublime y hermosa labor. Amén. Así que mi amado hermano, nuestro llamado supremo es a servir al Señor con todo nuestro ser y de manera preeminente en la adoración. Ahora, adoración, vuelvo y le repito, nuestra vida. ¿Sí? Vaya usted, acompáñeme por favor a Hebreos 13:15. Ahí más adelantico, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Miren cómo está escrito ahí, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de el sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de alabanza es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. 16. Y de hacer bien. ¿Y de qué? De hacer bien. Y escuche, vamos a leerlo, vamos a leer estos 3 versículos. No me puedo detener en Hebreos, pero lo que sí puedo decirles es que los que dentro de muy poco vamos a estar haciendo nuestro estudio de Hebreos. Esperemos que sea así, ojalá. Estamos deseosos de poder desarrollar esta carta. Mire lo que dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Se acuerdan que les acabo de hablar de servir, animar, cuidar, rodear, consolar, levantar? Es eso. Y sigue. Y no os olvidéis de hacer ¿qué? El bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Subraye la palabra sacrificio porque voy a ir a un autor
que menciona la biografía de un hombre en África. Y vamos a ver qué dice este hombre de mi autor con respecto a lo que para él era sacrificio. Vamos a verlo. Por ahora sigamos. Entonces dice, que agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Otro de los principios. Amén. Como quienes han de dar cuenta, o sea, daremos cuenta, hermano, por, escuche, servir, animar, cuidar, rodear, consolar, levantar. Y sigue, de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. El término queja viene de refunfuñar y no quejándose, porque esto no es provechoso. El término provechoso para acá es sumperos. Sumperos significa bien común. O sea, si quisiéramos parafrasear sin cometer un error en nuestra exégesis, podríamos decir lo siguiente, escuche lo que está diciendo. Parafraseemos sin ir a cometer un error. Del término sumperos, o sea, provechoso. Escuche, y no quejándose porque esto no es bueno, o sea, no es de bien común. O sea, esto afecta a todos. ¿Está haciendo entender? Cuando se hacen las cosas quejándose, refunfuñando, cuando no se hace con alegría, esto afecta a todo el mundo, hermanos. Esto afecta a todos. Y el servicio al Señor debe ser gozosamente. Ahora, voy a ir a mi comentarista, permítanme. Lo que dice él, ciertamente, con respecto a una biografía, espero tenerla, Dios, espero tenerla. Una biografía, vamos a ver si la tengo, que no la haya perdido. Aquí está. Espera un momentico, aquí está. Bueno, él está hablando de más o menos no, él se ubica en el tiempo, en el siglo XVII, y nombra a un hombre inglés que fue capturado en aquel momento por algunos piratas argelinos y convertido en esclavo. Y estando él en esa condición de esclavo, dice el autor, fundó una iglesia. O sea, cae a unos piratas argelinos, y los llevan y cae convertido y va en esclavo. Y en esa condición funda en una iglesia, o sea, esclavos funda una iglesia. Su mayor anhelo ciertamente era predicar la palabra. Predicar y enseñar la palabra. Bueno, entonces viene uno de sus hermanos y hace una serie de arreglos para su liberación y él rehúsa la libertad porque había hecho el voto de ser esclavo de Jesucristo en medio de esclavos para enseñar lo que era libertad en Cristo. Amén. Y él quería seguir sirviendo hasta su muerte y él quería su iglesia, la que había fundado en medio de la esclavitud. Así que en medio de todo eso él rehúsa a que se pague la recompensa, a que se pague el rescate. Entonces, y hoy, al día de hoy, existe una iglesia en Argelia que lleva su nombre y tiene conmemorativa a ello. O sea, se hace esclavo, ¿sí?, para predicar el evangelio en medio de esclavos, para enseñar libertad en Cristo a muchos esclavos. Se llama David Livingstone. David Livingstone. Parece ser que todos los Davises tienen sus historias, ¿no, hermanos? Todos. Todos tienen sus historias. Aquí hay un Mauro David también. David Livingstone, el misionero noble, le dicen, el misionero noble y renombrado del continente africano. Se lo repito. David Livingstone, el misionero noble y renombrado del continente africano. Tremendo, ¿no? Bueno, tremendo. Mire lo que dice este hombre con respecto al sacrificio. Escuche lo que dice con respecto al sacrificio. Escuche lo que dice. La gente habla mucho acerca del sacrificio que hice por pasar gran parte de mi vida en África. Puede llamarse sacrificio a algo que no pasa de ser el pago de una parte de la deuda infinita para con nuestro Dios, la cual nunca podremos pagar. Y sigue, escuche, sigue. ¿Acaso es sacrificio aquello que genera su propia recompensa en una vida activa y saludable? La conciencia de hacer el bien, paz mental y la esperanza radiante de un destino glorioso de aquí en adelante. ¿Sí? Y sigue, me aparto de tal palabra, o sea, me aparto, esa palabra sacrificio dice, me aparto de tal palabra, de tal manera de ver las cosas,
de siquiera concebirlo. Soy enfático al decir que no fue un sacrificio en absoluto vivir como esclavo en medio de esclavos en un campamento para esclavos. Digo más bien que es un privilegio. Es posible que la ansiedad, la enfermedad, el sufrimiento o el peligro aquí allá combinados con las conveniencias y caridades comunes de esta vida nos distraigan con ciertas pausas y causen algo de conmoción en nuestro espíritu. Pero tales cosas no duran más que un momento y son como nada cuando se comparan con la gloria que será revelada en y para nosotros. Yo nunca hice un sacrificio. En tales términos, jamás como creyentes debiéramos de hablar si es que recordamos el único, el magnánimo, el gran, el sobresaliente sacrificio. Uno, el hecho por Cristo, quien dejó el trono de su Padre en las alturas para entregarse a sí mismo por nosotros. A Él es al único que se le puede llamar sacrificio. Tremendo, ¿no, hermanos? Y algunos le llaman sacrificio, ciertamente, martes de intercesión, seminario de evangelismo, miércoles Instituto Teológico Internacional, jueves Academia Bíblica, viernes edificación matrimonial, Universidad Instituto Teológico el sábado, Academia de Adoración y Alabanza, el domingo el servicio, le llaman sacrificio. ¿Y sabe cómo dice este hombre que es? Es un privilegio. Lo que pasa es que aquí el apóstol Pablo pone sacrificio como despojar, como entregar, como quedarse sin nada. Y esto con respecto a vieja naturaleza y a después nacidos de nuevo. Escucha, se lo explico. Sacrificio, despojar, quedarse sin nada de lo que fuimos. Amén. 11 capítulos atrás, el apóstol ya está exponiendo ciertamente las misericordias de Dios. 11 capítulos atrás, el apóstol está expresando las misericordias de Dios. Su amor, su gracia, su perdón, resurrección, propiciación, justificación, glorificación, confirmación como hijos, su justicia, gloria, su gloria, honra, bondad, dones, talentos, su soberanía y todo a favor de los suyos. Eso ya él lo ha venido explicando. Ahí esas son sus misericordias. Perdón, 11 capítulos para sus misericordias. 11 capítulos. Escuche. Pare ahí. Guarde esto siempre en su corazón, hermano. Guarde esto. Escuche lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias. O sea, Pablo le está diciendo, así que, o sea, después de 11 capítulos, le está diciendo, hermanos, o sea, muy allegados míos, les está implorando, les está suplicando que ¿por qué, Pablo? Porque 11 capítulos atrás el Señor nos reveló su perdón, su resurrección, su propiciación, su justificación, glorificación, confirmación como hijos, su justicia. Nos habla de glorificación, de honra, de bondad, de dones o talentos. Nos dice también que su soberanía es a favor nuestra, porque les está diciendo en el 8:28, acuérdense, todas las cosas a los que amamos al Señor nos ocurren para bien. O sea, está hablando de su soberanía y todos los 11 capítulos, hermano, muestran realmente las multiformas de su misericordia. Y para mí, dentro de las más que encierra, todas estas que les acabo de mencionar están encerradas en dos que son claves y muy importantes, que son su amor y su gracia. Y esto es lo que debiera de motivarnos. Amén. Mire lo que dice. Así que, hermanos, ya les dije, hermanos, bueno, no voy a salir de ahí, hermanos, que Romanos lo estudiamos y duramos como un año. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, o sea, que ustedes, que vayamos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, sacrificio significa despojar, entregar. Ahora, habla de cuerpo, pero no se está refiriendo solamente al forro, se está refiriendo también a lo que está dentro del forro, que es esta mente que hace actuar este forro.
¿De acuerdo? Y este forro es el que también tenemos que a través, por la palabra, este forro tiene que dar frutos verdaderamente dignos de arrepentimiento. O sea, ya este cuerpo no va a pecar porque sí, porque lo domine el hombre de pecado. No, ya hemos sido libres. Amén. O sea que ya dice el apóstol Pablo, entonces, habiendo sido libres, presenten sus cuerpos, o sea, toda su parte, todo lo que ustedes son como creación en sacrificio, o sea, despojándose de todo lo que fue el viejo hombre, vieja naturaleza, ¿sí? Y a partir de ese momento de nacidos nuevos, a partir de ese momento de evidencia de que han nacido de nuevo. ¿Me estoy haciendo entender? Haga así. Muy bien. Dice, el cuerpo es el sacrificio santo. O sea, santo tiene la connotación de apartados, pero no como algunos, bueno, puede ser pálido en el tema apartados del pecado. Pero aquí no dice, cuando se refiere santo, en este texto no está diciendo apartado del pecado, sino santo significa apartados para Dios. Amén. Entonces, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, apartados para Dios. Amén. Esto es agradable ¿a quién? A Dios. O sea, que estemos para quién? Para Él. O sea, ahí es donde está. No el que nosotros queramos sacar de Él, sino todo lo que tenemos que entregarle a Él. ¿Qué tienes para entregarle a Él? ¿Qué tienes que entregar para su obra? ¿Qué hay que entregar? Amén. Ya no estamos para a ver qué sacamos más de Dios. Mire, hermano, si usted está pendiente que saca cada vez más de Dios, se va a frustrar y va a caer inmerso en las imposibilidades. Porque es suficiente con lo que el Señor hasta este tiempo ha venido dando y revelando, para que a partir de este tiempo ya lo demos todo y que nos estamos preparando, y espero que cada uno se esté preparando en estos tiempos para que llegado el momento podamos decir, sí, listo Señor, aquí estamos. Nos preparamos en esta cuarentena todo el tiempo para llegar y servir y entregarte absolutamente todo. Amén. Absolutamente todo. O sea, es ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos de manera total y continua. Y esto incluye todas tus áreas: espiritual, emocional, financiera y moral. Incluye todo. Amén. Incluye todo. Pero trágicamente esto está muy lejos de la manera común en que muchos creyentes procuran hoy día el fundamento de la vida abundante. Entonces es más importante declararlo y recibirlo. Y no es así. Algunos están afirmando que el reflejo de una vida victoriosa cristiana depende de tener más de Dios y recibir más cosas de Dios. No es cierto. Eso no es una verdad. A la luz de la Escritura, eso no es una verdad, hermano. Y le voy a decir por qué. Porque los que estudiaron Efesios, estuvieron conmigo estudiando Efesios, y con mi esposa, las que estuvieron estudiando Efesios, saben que, hermano, recibir más cosas de Dios no puede ser posible. Ya no, para nosotros los creyentes ya no, ya nos toca entregarlo a nosotros todo y darlo todo. Y hay una razón, la razón es la siguiente, está en Efesios capítulo 1, versículo 3, que muchos se la aprendieron de memoria cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, amén, y en los lugares celestiales, y esto es en Cristo. O sea, ya hemos sido bendecidos con todo. ¿Qué esperas para servir? Si tú esperas tener más, o sea, esperas no sé qué otra cosa, hermano, pero uno empieza a servir por lo mínimo, por lo que empieza, hermano. Dígale, Señor, mire, pues sí, vamos a tomar la determinación, vamos a servir, vamos a hacerlo, Señor. Vamos a hacerlo, hermanos. Y esto no como el sacrificio que muchos ven. ¿Se acuerdan de David Livingstone? ¿Livingstone? ¿Sí? Muy bien, no lo vio como un sacrificio, lo vio como un privilegio, hermanos. Lo vio como un privilegio. Entonces, que este sea un tiempo para eso. Por eso dice el apóstol Pablo, volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Ahora, ya les dije sacrificio, amén. Desprendimiento, y a partir del momento, pues, es servicio. Vivo, o sea, que tiene que ser algo eficaz, hermano. Y cuando se dice algo eficaz, efectivo, eficiente, tiene que ver con nosotros. O sea, nadie va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros en cuanto a servir al Señor se procura. Nadie. ¿Me estás haciendo entender, amados? Nadie va a hacer por ti eso. Así que, mi amado hermano, necesitamos para este tiempo, de verdad,
de verdad, dedicarnos para este tiempo a ya dejar, hermano, como esa sencilla o falsa piedad, a poner cara de gatos mojados y a creer que somos cristianos. No, hermano, no, el Señor nos ha procurado en el Espíritu, escucha, procura que tengamos la iluminación y la revelación de la palabra. Y esto para el servicio a Dios, hermanos. Tenemos que servir, hermanos. Este es un tiempo para eso. Es un tiempo para estar muy atentos, Señor. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué quieres de nosotros? Amén. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué? Porque dice el apóstol, le os ruego por las misericordias. O sea que algo que nos tiene que ciertamente animar, algo que tiene que poner el dinamus, dinamus significa acción con poder, es el principio de la dinamita, el dinamus es acción con poder. Algo que tiene que llevarnos al dinamus es esto, hermano, sus misericordias. ¿Y cuál es misericordia? Si el Señor a bien permite, volveríamos más adelante a estudiar Romanos. Pero te vas a impactar a la verdad. Vas a quedar, hermano, la vida no va a volver a ser la misma. Nunca la vida es la misma. Siempre que vamos a la Biblia, jamás nuestra vida va a ser la misma. Nunca, hermano, nunca. Nunca. Ver en Romanos su precioso amor, su ilimitada gracia, su perdón, ver resurrección, ver qué significa propiciación, redención, justificación, glorificación, santificación, el que seamos confirmados como hijos, su justicia, su gloria, la honra, su bondad, hermano, dones, talentos, su soberanía. Y sabe, te voy a decir algo, soberanía a favor tuyo. ¿Qué? ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos? No, es que falta, no tengo lo que, es que me falta, no, es que estoy cholito, que estoy cholita. Hermano, déjeselo a aquellos que, hermano, están buscando que quieren más de Dios. Pero tú que tienes más de Dios, hermana, tú que tienes más de Dios, hermano, tú que has sido verdaderamente equipado, hermano. No, no, hermano. Dios no nos puso esto, hermano, solamente como para que nos pongamos un sombrero, por el amor de Dios. No, hermano. Vaya a la palabra, estudie la palabra, capacítese en la palabra, crezca en la palabra. Y el Señor, que es bueno, fiel y justo, va a hacerte entender qué significa verdaderamente sacrificio y presentarse como sacrificio vivo y santo. Es que es lamentable, hermano, encontrar hoy como la gente habla de sacrificio vivo y santo, pero no entienden de qué se trata, hermano. Entonces llevan como vidas dobles, falsas piedades, diciendo servir o amar a Dios, pero ¿cómo lo hacen desconociendo la palabra sin saber que son misericordias? ¿Y por qué no? Porque usted dice, pastor, que no saben que son misericordias. Cuando se es tan impiadoso, cuando se es tan implacable, cuando se es tan duro de corazón, cuando hay el corazón como el de un pedernal, hermano. ¿Cómo alguien puede? Yo, hermanos, no lo entiendo desde la naturaleza humana. Puedo entenderlo, sí, somos una raza caída, somos una raza caída. Oye, hermano, con la tendencia a siempre o la inclinación a hacer lo que no es debido. Pero no puedo entender cómo se habla de servicio, de amar, de sacrificio vivo y procurar un divorcio, una separación, disensión, todo esto. Hermano, no es posible, hermano, no es posible. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Miren lo que dice. Miren lo que les estoy, a la luz de la escritura, no hemos visto sino un versículo. Y no hemos visto sino 3 o 4 palabras y no más. Y en ese versículo, hermanos, nos podemos quedar siquiera, ustedes si a bien tuvieran, 1 o 2 semanas para después entender qué significan las doctrinas de la gracia. Aquí nos quedamos. En solo las misericordias de Dios, ahí en eso solo, nos podríamos quedar una semana entera, hasta 2, identificando las doctrinas de la gracia. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Sí ve lo que hace el desconocimiento, hermano? Y mire lo que dice. Mire, el sacrificio vivo santo, ya lo expliqué, agradable a Dios. ¿Sí? Y no es porque tengamos nosotros en qué agradarle, no es por obras por lo que somos salvos. Somos salvos para evidenciar obras. Amén. Y dice, ¿a quién? A Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sabe? Me llama la atención. Esta es una forma, cuando dice vuestro culto racional, está diciendo, mire, esta es una forma inteligente. Esta es una forma sabia
verdaderamente, cuando dice culto, de rendir reverencia a Dios. Cuando dice culto no se está refiriendo a que nos vamos para la iglesia y hay a la adoración, alabanza y una predicación. No, 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 no. Culto significa rendir reverencia, ¿sí? O sea que si tú dices que rinde reverencia, devolvamos. Entonces tiene que haber algo agradable a Dios. ¿Qué? Que estés apartado para quién? Para Dios, porque dice santo. ¿Cómo? En un sacrificio vivo. ¿Qué significa vivo? Eficaz, eficiente y efectivo. ¿Eso quién lo hace? Tú, porque nadie va a hacer por ti lo que a ti te toca hacer, ¿sí? Sacrificio, ya vimos, despojarse antes de todo lo que era pecado, despojado completamente, y a partir de ahí en adelante, de que soy nuevo, nacido de nuevo, rendir completamente mi vida al servicio de Dios. Eso es sacrificio. Y dice que nuestros cuerpos, o sea, el forro incluye nuestra mente. ¿Cuáles cuerpos? Los nuestros, dice la palabra. Voy hacia atrás. ¿Y qué debo hacer con eso? Preséntelos. ¿Y por qué debo de presentarlos? Voy hacia atrás, por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles misericordias? Voy hacia atrás porque estoy tocando los 11 capítulos de Romanos hacia atrás. ¿Me hizo entender? Y los 11 capítulos de Romanos hacia atrás me hablan de sus misericordias. ¿Cuáles misericordias? ¿Ya se han dado cuenta que he hecho las 6 preguntas básicas del texto hacia atrás? Lo hemos visto de adelante, desde el comienzo, ahí al final el versículo, y de donde termina hacia atrás también el versículo. ¿Hemos sacado algo? No, el Señor en su infinita misericordia. ¿Y qué? Sigue. Así que dice, las misericordias. ¿Cuáles misericordias, Pablo? Las que les mencioné del 1 al 11. ¿Cuáles, Pablo? O sea, les mostré su amor, les mostré su gracia, les mostré el perdón, resurrección, propiciación, justificación, redención, glorificación, confirmación como hijos, su justicia, su honra, su bondad, dones, talentos, también su soberanía, y todo esto a favor tuyo. Ah, muy bien, Pablo, esas son las misericordias. Y Pablo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Él está diciendo, ríndase de aquí en adelante. Pero Pablo no te está pidiendo un favor. Y la palabra hoy no te está pidiendo un favor, te está rogando, te está suplicando. Llegó el tiempo de entregarlo todo y de darlo todo. Esperaría, hermano, que en este tiempo que decimos estar aislados nos estemos preparando para eso. Por eso no desaproveches tus cursos online. No desaproveches en este tiempo el capacitarte con la palabra. Hay un maestro, siempre que tú quieras aprender, si hay un sencillo corazón, un humilde corazón, siempre Dios va a poner un maestro para ti, siempre. Ese sencillo y humilde para disponer tu corazón y querer aprender de la palabra. Porque a la final es lo que nos sostiene. Amén. A la final es lo que nos sostiene. Ahora, voy terminando acá. Voy terminando. Dice, ¿qué es vuestro culto? Racional. Es una manera inteligente, hermano. Es una manera inteligente. Es sabiduría de lo alto. Si no la tienes, pídela y Él te la da. De lo contrario, actuar de otra manera, eso no es una sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría como la describe Santiago, terrenal, animal y diabólica. ¿Ven? Entonces no podemos hablar de presentar nuestros cuerpos en sacrificio y voz santo agradable a Dios y nuestra conducta ser diferente. Porque cuando dice que es vuestro culto racional, entonces estás llevando el término culto, no a un rasgo espiritual de un creyente con carácter, no lo estás llevando. Estás llevando el término culto, entonces escucha, a un momento en un lugar. Eso se llama, hermano, sí, eso se llama ser cultista. Entonces reduces vida espiritual, reduces ciertamente sacrificio vivo simplemente a reunirse en 4 paredes, a llevar unos actos, ¿cómo se llama? Pomposos, de estos actos litúrgicos y estas liturgias y estos ritos.
¿Eso es sacrificio? ¿Eso es culto racional? No, hermano. A eso no se está refiriendo el culto racional. No, ya se lo dije por qué. Y ya la Biblia, no, la Biblia, la palabra del Señor, el libro de Dios nos está diciendo de atrás de adelante, de en adelante hacia donde termina como debe ser y de atrás hacia donde vuelvo a empezar, te está diciendo. Más claro, hermano. Así que esto era lo que debiera de motivarnos como creyentes para tener una dedicación especial a nuestro Rey, hermano. Ese es el culto inteligente, o sea, esa es la reverencia inteligente. No son cuatro paredes y no es algo de ritualismo, de dogmatismo, de pragmatismo, no, hermano. No, hermano, que Dios nos ayude y que Dios tenga misericordia de muchos que están actuando de esta manera. Y que tenga misericordia como la ha tenido de nosotros hasta ahora. Amén. Así que, ¿qué debiera de motivarnos entonces para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Qué? Las misericordias de Dios. ¿Cuáles, Pablo? Te las he mencionado 4 veces. Para nosotros el servicio debe ser más por amor y gratitud antes que por obligación o por amenazas. Antes que por constreñir, por intimidación. Debe ser nuestra motivación por, por gratitud y por amor. Gratitud por las incesantes misericordias de Dios. Es una fuente inagotable su misericordia. Sus misericordias son inagotables, o sea, su amor, su gracia, su perdón, la propiciación, justificación, glorificación, el que hayamos sido confirmados como hijos, a diario nos lo hace ver. Nos lo hace ver a diario, cómo nos sustenta, cómo nos cuida, cómo nos provee. Eso nos hace ver a diario que somos sus hijos, su provisión, y la provisión no solamente es física, sino su provisión emocional, la provisión que recibimos espiritual, aún en medio, por estos tiempos que siente a veces como uno atomizarse, pero él como que en su infinita gracia, su amor, hermano, ¿no? Su bondad la vemos, hermano. Hemos podido servir panecito dulce y tierno en todo este tiempo. Dones, nos hemos dado cuenta. Yo espero que usted haya identificado los dones y sus talentos. Usted tiene talentos y tiene dones. Yo sé que ha logrado identificarlos, hermano. Entréguelos. Póngalos al servicio del Señor, hermano. Pastor, yo no sé si no limpiar la cera de los candeleros funciona, hermano. Es tan válida como el que predica la palabra. Amén. Es tan válido ese servicio, ese talento, ese don, hermano, como el que predica la palabra. Sus misericordias, la soberanía, o sea, todo el control que Él tiene absolutamente. Mire, todos sus atributos están enfilados y apuntan a tener en orden su creación. Y en medio de ese orden y de esa creación estamos tú y yo. Y sabes, su soberanía a favor nuestro. Por eso, hermano, pregúntese y evalúese. Señora, la verdad me he dedicado en este tiempo a ver qué más hay para mí. Ayúdame, Señor, a en este tiempo evaluarme, reflexionar, hacer un alto en el camino y decir, Señor, todo quiero entregártelo a ti. Todo es todo. Amén. Y mira, hermano, voy a decirte, ojalá algún día pudiera hablarles. Nosotros no somos de tema testimonial como por engrandecer al hombre, porque no, estas cosas ni las mencionamos. Tal vez las mencionamos entre y entre algunos, pero y para glorificar el nombre del Señor, sí, así es como se debe hacer, pero no las mencionamos porque no apuntamos en esa dirección como iglesia, a ser como esnovistas, ¿no? Como andar como exhibicionistas, no. Pero hermano, a la verdad, mira, cuando se da el hermano, yo sé que les estoy hablando. Y es en todas las áreas, espiritual, emocional, financiera. Cuando tú entregas tu área moral, cuando rindes tu área moral, cuando rindes tu área sexual en pureza, en limpieza, hermano, el Señor es bueno, Él es fiel. Amén. Él es fiel. Pero háganlo, hay que hacerlo. Ahora, voy a hacerte 2 preguntas con las que concluyo. No quiero, wow, se me pasó el tiempo, hermanos. Bueno, pero damos gracias al Señor. Solo 2 preguntas. En este tiempo, a la verdad, te estás preparando para recibir o para servir. Uf.
te estás preparando, esa es la primera, para recibir o para servir. ¿Ya? A la primera. ¿Te estás preparando para recibir o para servir? La segunda. ¿Te estás preparando en este tiempo día a día para pedir o para dar? Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro buen Señor, fiel, santo y justo, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque has sido fiel para con nosotros, Señor, porque vemos tus misericordias, Señor. Así que ayúdanos, Señor, para poder presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, y esto entendiendo el término sacrificio, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, sí como describe el apóstol Pablo, pero también como lo vivió David Livingstone, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Y revela, Señor, y muestra, Señor, que aún hay que guardo en mi corazón y en mi mente. Pero ayúdanos, Señor, a prepararnos en este tiempo, porque tú hoy nos estás haciendo un bendito llamado, y es a entregarnos, es a servir, es a darlo todo, Señor. Sigue capacitando, instruyendo, Señor, formando, Padre, porque lo que precisas para este tiempo son creyentes maduros, con carácter, que quieran edificar, levantar, sanar, que quieran ser verdaderos instrumentos en tus manos, Señor. Oramos y desde ya estamos orando, Señor, por la plantación de iglesias, Señor, en otras 2 ciudades, Señor. Estamos orando, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, a que no sea como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Porque a la verdad, lo que tenemos que hacer a partir de hoy es en pensar, en actuar, cómo sirvo, para qué sirvo, a quién le sirvo. Por favor, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por este bendito tiempo y por este bendito llamado que tú nos haces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y bueno, que siga siendo este un tiempo de edificación bien especial, de aprovechando bien el tiempo. Si el Señor a bien tiene y como Él a bien disponga, nos veremos mañana por este mismo canal, pero a las 6 de la tarde. Amén. Así que busque las personitas que usted ve que faltaron hoy. Faltaron muchísimos. Así que busque las personitas, dígale, mañana tenemos, aprovechando bien el tiempo, 6 de la tarde, 6 por este mismo canal. Bendiciones, que el Señor les guarde, que les siga cuidando, que les siga sustentando. Un abrazo de oso a la distancia, mis amados. Que el Señor les bendiga. ¿No se quiere apagar? Bueno, debe ser que no. Pues hagamos de una vez la de mañana, hermanos. ¡Qué carambas! Sí, sigamos con el versículo 2. No, salego. Bendiciones. Dios les guarde. Es que no se quiere apagar, hermanos. Le doy aquí finalizar. No da finalizar. Ay, Dios mío. No le da finalizar. Debe ser que quiere que sigamos con Gálatas.